mis 28 años de edad, sin buscar ayuda, sin ventilar mi diagnóstico, porque también si en el Escuadrón de la Muerte con la banda en la calle se enteraban que yo vivía con VIH, también de ese lugar me corrían y me excluían. Pues por eso decido ocultar mi diagnóstico, ¿no? A pesar de que yo sabía lo que tenía, nunca tomé tratamiento, nunca me acerqué a una campaña, nunca me acerqué a un hospital, nunca les dije lo que yo sabía, ¿no? Y bueno, cuando cumplo 28 años, un día llegué a un fumadero, ¿no? Un quemadero ahí en Tepito, que es un lugar del crimen organizado donde venden droga, una tiendita. Y pues llego, y en ese momento que estoy pidiendo mi droga, llega un operativo. Encapuchados, armados, tirando la puerta y todos al suelo, pues yo me tiré al suelo. La verdad es que en todos esos años de consumo yo había vivido muchos operativos y siempre por mi aspecto de calle y mi mal olor, siempre terminaban sacándome, ¿no? Del departamento, ¿no? Y entonces pues ya ese día no fue la excepción, no me quisieron sacar. Entonces estos policías negocian con la vendedora y después me toman de los cabellos y a patadas me sacan preguntándome ¿desde cuándo vendes, cabrón? Y yo, no, jefecito, pues yo vine a apurarme pasando para acá. Me llevaron al reclusorio norte y después de 3 días me entregaron un auto de forma en prisión por medio de otro interno. Y ahí es donde me entero que voy por daños contra la salud, posesión, distribución y venta de cocaína. Pero como una mujer trans no cuenta con redes de apoyo, pues no pude alzar el teléfono y hablarles a mamá, papá, tío, primo, hermano, roomie. Oye, ¿sabes qué me acaban de detener? Si no, pues así empecé a caminar en la cárcel, como también en algún momento me tocó empezar a caminar en la calle. Empecé a buscar qué hacer para conseguir dinero, porque yo llego con un consumo activo a la cárcel, una necesidad de seguir consumiendo cocaína. Entonces empecé a lavar trastes, a lavar ropa, a hacer mandados, a hacer quehaceres, y de esa forma es como yo me empiezo a ganar la vida dentro de un reclusorio. Y bueno, ya estando en esta dinámica, un chico me dice, yo voy por mi ropa a mi dormitorio, pero para ir a su dormitorio tenía que pasar por el kilómetro. En los reclusorios hay un pasillo que se le denomina el kilómetro, que intersecciona con los dormitorios, pero en este kilómetro pues ves a las banditas, ahí te chinean, te asaltan, los vendedores de droga, ¿no? Imagínense también, por ser parte de la comunidad trans, en un reclusorio varonil, la violencia física, verbal, nos aventaban huevos, orines, excremento, y deja de pasar por aquí, pinche puto, y que quién sabe qué. Y entonces ese día pues me avientan una piedra y volteo, y eso sí, son de los que avientan la piedra y esconden la mano, ¿no? Entonces vuelvo a voltear y me quieren, ya veo quién está aventando la piedra, y pues me regresé. Si algo aprendí en la calle fue a meter las manos, ¿verdad? Entonces me regresé y dije, bueno, ¿qué traes, mano? Ya echando pedo, ¿no? Y me dice, no, pues que quién sabe qué. Empezamos a discutir y me saca una navaja y me da un navajazo aquí. Entonces yo cuando veo la sangre pues me espanté. Lo único que hice fue hacerme para atrás, me quité mi camisa, me hice una muleta, me le balanceé, le quité el arma y se me enterré. Gracias a Dios no se murió, si no todavía estuviera cumpliendo una sentencia por homicidio calificado. Pero sí se le salieron los intestinos. Y ese fue el motivo por el cual a mí me trasladan a la penitenciaría de Santa Marta, Catedral, por ser una presa de alta penitencia, ¿no? Uy, hasta me sentía yo importante cuando y entonces ya llego a la pena y me dice el custodio, ¿tú vas para población general o para el dormitorio 10? Y yo, ¿qué es el 10? No, es que en el 10 es donde concentramos a todos los idosos. Y ahí se me prendió el foco. Y dije, por primera vez escucho en un lugar que hay un dormitorio o un lugar donde van a atender la enfermedad en la cual yo vivo. Y entonces por primera vez ventilé mi diagnóstico y le dije, yo vivo con esta enfermedad. Entonces me mandan al dormitorio 10 y llegando al dormitorio 10 me empiezan a explicar cómo pagar la lista, que esa es una de las violencias que todavía viven las personas privadas de la libertad. Cuando tú estás privada de tu libertad tienes que pasar 4 listas. Una a las 7 de la mañana, que es cuando abren tu zona y puedes andar en áreas comunes como el centro escolar, el hospitalito, ¿no? Trabajo social, psicología, ¿no? O sea, en todo, talleres, tú puedes andar en cualquier área. Pero ya y las intermedias es una a las 11 y otra a las 4, que a donde andes tienes que ir forzosamente a tu caseta. Y la última es a las 7, que es cuando ya te encierran. Entonces la primera y la última pues son de FAO, pero las intermedias cuando tú llegas con el custodio y le dices, oiga, jefe, me pasa mi lista,
te busca, ya que te encuentra te estira la mano. Si tú no le das 15 o 20 pesos, pues nada más no le pones a palomita y ya es 30 días en conductas especiales, o sea, cárcel dentro de la cárcel. Entonces, pues nadie quiere estar castigado, entonces todo el tiempo estás buscando, pues, para pagar la lista, ¿no? Y también me dicen que por ser del dormitorio 10, todos los días tengo que ir por mi medicamento al hospital, y también si tenía una falta, eran 30 días en conductas especiales. Entonces ya el otro día me levanto, pues empiezo a ubicar dónde estaba el hospital, llego y veo la fila de todos los que vivían en el dormitorio 10, me ven como la nueva, ¿no? ¿Y tú qué onda? ¿Cuándo llegaste? ¿Y cuál es tu delito? ¿Y cuál es tu sentencia? ¿No? Ya saben las preguntas que te hacen, ¿no? Y entonces ya estando ahí parada, pues ya cuando llegamos por el medicamento, pues me dicen, oye, es carnalita, no te vayas a tomar las pastillas. Y yo, ¿pero por qué? Es que con esas pastillas nos están matando. ¿Cómo crees? Pues es la Secretaría de Salud Pública, no es gobierno, ¿no? Yo en mi cabecita decía, no creo que sea posible. Pero sí me metieron la cosquillita y dije, bueno, pues no me la tomo, si ya aguanté tantos años sin tratamiento, pues qué más otro poquito, ¿no? Entonces ya cuando llego con la enfermera, les tiro la mano y me dicen, no, hija, ahí no se dan las pastillas, abre la boca y me dan las pastillas en la boca con un conito de agua. Entonces ya cuando empezamos a darnos cuenta, pues, de esta dinámica, lo que hicimos algunos compañeros y yo fue a fingir que nos tomábamos el medicamento, y al salir del hospital lo escupíamos. Pero las personas que sí lo ingerían, curiosamente empezaban a presentar enfermedades oportunistas, pérdida de peso, diarrea, vómito, temperatura, ¿no? Y de repente terminaban hospitalizadas, y después de un mes, 2 meses, pues que ya se murió. Y así, durante los primeros 5 años de mi prisión, vi transitar a un chingo de banda que llegaba, tomaba el tratamiento, terminaba hospitalizada y se moría. Llegaba, tomaba el tratamiento y se moría, y así. Pero ya después de estos 5 años, un día vi llegar a una chica trans llena de vida. Yo vivía en la ignorancia total del VIH. Yo no sabía qué era la enfermedad, ni cómo se transmitía, absolutamente nada. Y entonces yo vi a esta chica y dije, ay, esta está muy bien, yo creo que no tiene VIH, ¿no? Y me acerqué y le dije, oye, ¿estás segura que eres con VIH? Y me dice, sí, que bien, fíjate que yo me atiendo en la clínica especializada con Condesa, y mi médico internista me dice que no me debo de dejar de tomar el tratamiento. Y tú vienes y me dices que no me lo tome, pues yo le voy a hacer caso al médico. Y sí, se lo empezó a tomar, y ya después de 1 mes, 2 meses terminó hospitalizada. Entonces un día llego temprano al hospital, donde nos daban el medicamento, era un escritorio que estaba al lado de un pasillo, donde interseccionaba con los cubículos donde estaban las camas de los enfermos. Pero hasta el fondo había un cubículo donde aislaban a las personas con VIH. A ese cubículo le denominamos el cuarto de despegue, porque quien llegaba ahí ya no salía vivo. Entonces ese día, de ese lugar sale esta mujer, arrancándose el suelo, aventándose al enfermero, diciéndole, mejor máteme. Ahí fue donde dije, sí, nos están matando. Entonces, como cualquier otra interna, yo no podía irle a reclamar a los custodios. Sin embargo, un día vi llegar al director en una comitiva, y me acerqué y le dije, oiga, yo entiendo que ustedes tienen miedo de cuidar esta banda, de atenderles. Pues yo vivo con la enfermedad, ¿por qué no me da chance de entrar al hospital? Yo les puedo ayudar a darles de comer, a bañarles, ¿no? a cambiarles sus sábanas. Y me dijo, no, porque si algo que llega a pasar es bajo mi responsabilidad. Estaba bien preocupado por mi salud, me dijo, a la chica. Y le digo, no se preocupe, yo le firmo una responsiva, yo sí quiero entrar, y pues ya hicieron, firmé la responsiva y ya me dan mi memorando para tener esta comisión de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Pues yo cuando empiezo a hacer este servicio, a cuidar a enfermos de VIH en fase terminal, es cuando yo empiezo a dejar las drogas. En primer lugar, porque la comisión ya no me permitía ir a lavar trastes ni a lavar ropa, entonces yo ya llegaba en la noche sin lana, ¿no? Los primeros meses, de verdad, cuando yo dejé las drogas, fue terrible. La abstinencia de la droga, si no llevas un acompañamiento adecuado, es terrible. Y en mi caso, pues yo lo llevé sola. Entonces empecé a sentir muchas sudoraciones, temblorinas involuntarias, desesperación, angustia, ¿no? Ira, inclusive de la nada, ¿no? Y entonces, pero el acompañar a las personas con VIH me ayudaba a liberar estas emociones, ¿me entienden? Entonces yo llegaba, ya empezaba a platicar con ellos o ellas, les empezaba a cambiar el pañal, les daba de comer en la boca. A veces decía, ya cambié a todos.
ya no me falta darle comer a dos, yo creo que si alcanzo a lavar unos trastes, no, pero si lo dejo sin comer ya no voy a poderle dar más tarde, ¿no? Entonces, el compromiso que se genera en mi mente en ese momento por cuidar a los enfermos es lo que me obliga ya a no lograrlo. Entonces, gracias a ello dejo el consumo y así empiezo con mi comisión. Durante los primeros 4 años, pues imagínense a cuántas personas vimos pasar. Inclusive yo ya tenía mucho tiempo cuidando de un chico que se llamaba Paquito, ya más de 6 meses cuidándolo, dándole de comer. Él ya no se levantaba para nada. De hecho, la comida la teníamos que moler en la licuadora porque ya no le pasaba, entonces era con popote como tenía que comer. Y entonces un día llego temprano y lo veo incorporar, lo veo sentar. Y le digo, oye, Paquito, ya te sientes mejor, qué bueno, ¿qué necesitas? ¿Quieres meterte a bañar? O sea, yo viene más emocionada que él, yo creo. Y este muchacho me dijo, no, Kenia, te estoy esperando porque te quiero pedir un favor. Y yo, dime, Paquito, lo que quieras. Pues nada más te quiero pedir que si llega mi familia, les digas que yo no estoy enojado con ellos. Este chavo murió 5 minutos después de lo que me estaba pidiendo. Así como esa chica atrás murió el otro día que se arrancó el suero. Y así, y morirán más de 200 personas, al menos en mis brazos, que yo contabilicé en estas circunstancias de abandono institucional, social y sobre todo familiar por la causa del VIH. Y bueno, pues también como cualquier otra interna, pues llegó mi sentencia, ¿no? De 24 años de prisión. Entonces, cuando yo ya llevaba 4 años en esta comisión, 9 años privada de mi libertad, pues entonces yo me empecé a preocupar más por esta situación en el dormitorio 10 y con las personas que nunca nos tomamos el tratamiento, que al final fuimos los sobrevivientes, decidimos hacerle una carta a la doctora Andrea González denunciando todos estos actos de violencia. Sin embargo, ella no podía llegar a reclamarle a los centros penitenciarios porque su jurisdicción era en la Ciudad de México y los centros son federales. Entonces, estratégicamente solicitó el ingreso de cámaras para poder crear un documental de cómo se vivía en la cárcel con VIH. Usted lo puede encontrar, se llama Dormitorio 10 en YouTube. Y entonces cuando llegan las cámaras, pues ya se imaginarán, cuando llega una autoridad o una persona externa del reclusorio, te amenazan los custodios, ¿no? Te dicen, cuidadito y te ponches, ya sabes que tengo el castigo vacío para ti, ¿no? Y entonces ya nos empezaron a amenazar que no habláramos lo que no. Y ya cuando se fueron los custodios, pues ya empecé a hablar en las cámaras. Pero a mí se me estaban muriendo los compañeros de primera mano. Y cuando yo externé todo esto, y gracias a este documental se logra hacer una denuncia pública, y la doctora Andrea González, directora del programa de VIH de la Ciudad de México, logra, ¿no?, ingresar y atender a las personas privadas de la libertad a partir del 2009. Y entonces ahí entraron ya internistas, médicos generales, nos empezaron a administrar medicamentos, a dar capacitaciones, nos hicieron promotores en prevención de VIH, porque eso ayuda también en el impacto de la violencia de discriminación que se vivía, porque a las personas del 10 nos decían, pinches apestosos, deja de tirar los gusanos, mugroso, no pases por aquí porque me vas a contagiar. Y entonces, cuando empezamos a hacer jornadas de VIH, de pruebas de detección, a regalar insumos de condones, eso ayudó que la banda se informara, ¿no? Y con esta información disminuyera la violencia, ¿no?, verbal y física que se nos daba a las personas del dormitorio. Y bueno, a partir de ahí nos empezaron a administrar medicamentos antirretrovirales que también tuvimos mucha resistencia para tomarlos, porque vimos durante casi una década cómo mataban a las personas con el medicamento. Sin embargo, ya con toda esta información logramos ya acceder al tratamiento y las personas dejaron de morir, ¿no? Y ahí fue donde nos enteramos que fuimos utilizados como conejitos de India por las farmacéuticas para la construcción de la última generación de medicamentos antirretrovirales. O sea que en nombre de la ciencia mataron un chingo de banda privada de la libertad que se ha creído que no tienen derechos humanos. Y bueno, pues ya también llegó mi sentencia, les digo, 24 años de prisión por daños contra la salud, posesión, distribución y venta de cocaína. Entonces un día conozco a una licenciada de jurídico, del área jurídico. Yo cuando dejo las drogas, con una cajita de cigarros empecé a hacer un puesto de dulces. Y yo hice un puesto de 20 metros, entonces eso ya me mantenía, tenía hasta mis trabajadores y todo, me volví una mujer emprendedora. Y entonces, pues eso me daba para irme a mi comisión, para tener para mis gastos, mi lista y todo. Las amistades, ¿no?, que eran las esposas de los internos, la mamá de los internos, las tías, las primas, me hice de las mejores amigas, ¿no?
Y entonces ya pasaba con mi charolita y todo, y entonces conocí a esta licenciada y me dice, ¿tú por qué vienes? Y ya le empecé a contar, ¿no? Mi delito, desde cuándo había caído, y por qué había caído, y así. Y me dice, ¿por qué no metes un recurso? Acabas de subir una reforma que puede beneficiar tu delito. Y yo le digo, pero ¿cómo le hago, mana? Nunca he conocido a mi juzgado, ni mi juez, no tengo familia que me venga a visitar, no sé leer ni escribir. Le digo, ¿cómo le hago? Me dice, pues yo te hago el oficio y tú me dejas este collarcito, hicimos el trueque y ya el oficio lo mando con la visita de otro interno a donde lo tenía que mandar y así logro una reducción de sentencia. Ya cuando me notifican, pues yo ya les compurgaba con 10 años, 8 meses, 7 días. Y yo ya llevaba presa 10 años, 8 meses. Entonces me faltaban 7 días para irme, bajé con mis compañeras hermanas, ya me voy, quédense mucho, echen mi lana, ¿no? Y en eso pues llega una estafeta y me dice, Kenia, necesito que vuelvas a pasar a certificación porque te hablan en jurídico. Y le digo, no, pero si acabo de bajar, me acaban de notificar que me voy en 7 días, porque estábamos con la dinámica de que les iba a dejar en la cárcel cuando tú estás fuera de tu libertad. Con dinero tú puedes tener lo que tú quieres. Hay quienes tienen armas, quienes tienen drogas, ¿no? Quienes tienen otras cosas. Yo tenía algo prohibido en una cárcel masculina, que eran maquillajes, pelucas y sacapuntas. Porque también el vestirte de mujer en una cárcel masculina es intento de evasión. O sea, te quieres jugar vestida de mujer. Por eso no se te permite pagar. Y en las noches, cuando me encerraban a las 7 de la noche, era la hora en la que yo me maquillaba, me arreglaba, me ponía guapa. Pues sí, para seguir defendiendo mi identidad y defender quién era Kenia Cuevas, a pesar de que todos los días en una cárcel masculina me interiorizaban que era un hombre y que tenía que comportarme como un hombre. Y entonces cuando estaban estas chicas ahí conmigo, pues estaban viendo a ver qué les iba a regalar, y ya me iba libre, porque también se cree que cuando tú te vas libre, si te llevas algo, regresas, ¿no? Como maldición. Entonces tienes que regalar todo, y todas están en la puerta, mamá, ¿qué herencia me vas a dejar? Y entonces ya estaba repartiendo la herencia, cuando me suben otras a jurídico y me llegó una resolución que yo no esperaba, que era la absolución del delito. Así que me dijeron, gracias por participar, esperemos que regresen pronto, aquí le esperamos otros casi 11 años para que venga Calentón en la mitad de ni una disculpa. Y entonces a mí me notifican como a las 11 de la mañana, le digo al custodio que usted da el pase para entrar a los dormitorios, y digo, oiga, jefe, yo me voy libre, voy por mis cosas, mis ahorros. No, ya no puedes bajar. ¿Pero por qué? Pues si voy con mis cosas, pues aquí está 11 años, jefe, ¿cómo que no voy a bajar con mis cosas? No, ya no puedes bajar porque si bajas te estaríamos privando de tu libertad. Háganme el favor, que me iban a privar de mi libertad, pues ya no me dejan bajar por nada. Salí hasta las 2 de la mañana, que es la hora en la que salen los egresos de las cárceles. A esa hora, pues en medio de la avenida de Iztapalapa, con una mano adelante y una atrás. Entonces ya tuve que ejercer trabajo sexual con un chico fresista, pues, para que me llevara al centro en donde me encuentro una amiga, ¿no? Que estaba ejerciendo el trabajo sexual. Le digo, mana, ya salí de la cárcel, me llevó a su hotel, me prestó un vestido, maquillajes, y fue la única forma en la que me pudo ayudar para poder salir a trabajar esa madrugada y poder conseguir por un hotel y para comer. Así es como salgo de la cárcel. Pero lo más importante es que salgo sin consumir sustancias, siendo promotora de prevención de VIH, certificada por la Clínica Especializada Condesa. Y a mí sí me dolió no cumplir con esos 24 años de prisión. Y ustedes dirán, está pinche loca. Pues sí, yo encontré una familia en la cárcel. Yo encontré esa banda que cuando me enfermaba, pues se preocupaban por mí. O cuando eran mis cumpleaños, me llevaban un gancito con cerillitos y todos los chacales me cantaban las mañanas. O en Navidad, Año Nuevo, que nos deseábamos la libertad porque no había más que desearnos, ¿verdad? Eso es el constructo de la familia social y eso sí me dolía dejarlo, pero yo tenía que empezar de nuevo. Y así que cuando llego al trabajo sexual, pues empiezo a hacer prevención de VIH con los trabajadores sexuales. Al darme cuenta que no había nada de información, nada de seguimiento, las chicas sabían de su diagnóstico pero no se estaban atendiendo. Entonces cuando llego yo salgo, ¿no? Libremente diciendo que vivo con VIH, ¿no? Porque también siendo trabajadoras sexuales es muy difícil que una trabajadora sexual ventile su diagnóstico para que no se divulgue el diagnóstico con los clientes y así la vete. Entonces por eso muchas inclusive ni se atienden, ¿no?
Entonces cuando llego yo tan libre, digo, ay no, yo llego con VIH y tomo tal tratamiento y voy a la clínica Condesa y hermana, y mírame, ¿no? Me dio re bien, ¿no? Entonces todas empezaron a acercar conmigo y así es como las empiezo a acercar a la clínica Condesa. Cuando ya llevábamos 300 trabajadoras sexuales registradas, pues no podían ya seguirlas atendiendo o al menos darles sus tratamientos porque ninguna contaba con documentos de identidad. Algo que para ustedes es tan normal tener un acta de nacimiento, una credencial de elector, para las mujeres trans, no, en primer lugar porque no nos identificamos con esa identidad. En segundo lugar, cuando salimos de esta violencia familiar no te preocupas por extraer tus documentos, y en tercer lugar, en el trabajo sexual no se te solicita una CV de documentos de identidad, entonces nunca los tienes. Entonces así es como yo les genero a estas 300 trabajadoras sexuales sus documentos, esa apertura al expediente y a su vez el derecho a los medicamentos antirretrovirales, a la salud y a la vida, ¿no? Y bueno, el 30 de septiembre del 2016 pues mi vida da un giro, me toca presenciar el asesinato de mi mejor amiga, que es Paola Buenrostro, en el punto de trabajo sexual. Después de que agarré al asesino y lo presentamos ante el Ministerio Público, pues me descartan de una carpeta de investigación poniéndome como curiosa del lugar, algo que no existe cuando yo era la testigo principal. Y esto generó que no me dieran o no me quisieran dar nada de información. Y cuando se cumplieron las 48 horas para llevarlo a un juez, el juez terminando la audiencia lo dejó en libertad, cuando a mí me habían sacado también de la audiencia. Entonces cuando lo dejan en libertad decido ir por el cuerpo de Paola, que se me niega, oportunamente por no ser su familiar directo. Sin embargo, ahí me toca amenazar al fiscal y le digo que si no me entrega el cuerpo de mi amiga con 500 trabajadoras sexuales, le iba a hacer un despapallero en Insurgentes. Así es como logro que me entreguen este cuerpo. Ya la velo durante 2 noches y cuando íbamos rumbo al panteón decido llevarla a la avenida de los Insurgentes, que es donde me manifesté con su ataúd un miércoles a las 2 de la tarde, y fue la primera vez que le grité al mundo y a la sociedad que ya estábamos cansadas de tanta violencia sistemática, estructural, física y verbal que nos tocaba vivir por el simple hecho de ser quien queremos ser. A partir de ese momento, pues yo ya no pude ejercer el trabajo sexual nunca más, que también era la única forma laboral que yo conocía desde los 9 años para mantenerme. Así que cuando me manifestó en Insurgentes, los medios de comunicación pues me hicieron viral. A partir de ahí me empezaron a hablar de academias, de empresas, de instituciones, porque me decía la gente, oye, es que ya nosotros no sabíamos todo lo que les toca vivir a ustedes como mujeres trans, y si tú nos vienes y nos das una conferencia, una entrevista, vamos a poder entender y saber cómo ayudarles. Y yo les decía, les doy la conferencia, pero dame de comer y dame para mis pasajes, ¿no? Porque yo ya no tenía de dónde sacar. Durante los 2 primeros años fue así, y también durante esos 2 primeros años empecé a recibir amenazas de muerte vía WhatsApp, vía telefónica. Tuve 2 atentados, ¿no? El primero con arma blanca, el segundo fueron 3 disparos de bala, uno me dio aquí en la frente, y cuando sobreviví de este segundo atentado fue cuando me di cuenta que ni San Pedro me quiere. Y dije, no, hombre, algo tengo que hacer, ¿no? Y es cuando decido abrir una organización civil que es Casa de las Muñecas Tiresias, en primer lugar para empezar a generar políticas públicas y servicios que impactaran directamente con las mujeres trans. Hice la creación de una metodología de intervención para la reinserción social de las mujeres trans, ¿no? Que vivían estos contextos de vulnerabilidad. Hice la creación del primer albergue en América Latina, que es Paola Buenrostro. También a partir de la muerte de Paola empiezo a rescatar los cuerpos de las mujeres trans que lamentablemente me entero que eran mandados a las universidades. Y me decían, qué gachos, ¿no? No nos quieren reconocer nuestra identidad en toda nuestra vida ni nuestros derechos humanos, pero sí les servimos a la ciencia, ¿no? Y así se empezó a arrebatar al Estado. Así fui acumulando un panteón de puros cuerpos. Sin embargo, ahí fue donde decidimos hacer el primer mausoleo para mujeres trans, y ya en el traslado de estos cuerpos estamos en un convenio con el Registro Civil para que las actas de defunción de estas chicas ya se les reconozca su identidad con la que se identificaban en vida. Esto es el cambio de identidad post-muerte, ¿no? Lo que estamos haciendo. Y bueno, ya tenemos 2 mausoleos, 2 casas, tenemos presencia en 18 estados de la República,
con un equipo de estructura que brinda los mismos servicios de acompañamiento a la identidad de género, justicia, salud, vivienda, trabajo, ¿no? Y todos estos derechos que se nos han negado, también generando políticas públicas. Apenas tuvimos un acuerdo con el Estado de Guerrero y el Estado de Veracruz, por eso acaban de aprobar la ley de identidad de género. También impulsé la ley de transfeminicidios, que ya está aprobada en el Estado de Nayarit y en la Ciudad de México, donde logramos tipificar el delito de transfeminicidio modificando el Código Penal, el Código Civil, el reglamento orgánico de las fiscalías, pero sobre todo la ley de víctimas, porque por primera vez en la historia se va a reconocer a la familia social de estas mujeres para que ya no vayan a una fosa común o tengan que ir a una universidad siendo investigados sus cuerpos. A partir de esta ley, pues yo me acuerdo que cuando rescataba a los cuerpos me decían mis amigos cercanos, oye, es que ¿qué vamos a hacer cuando tú no estés? Porque yo sabía por dónde ir, a quién pedirle, a quién no, a quién sí, no, y todo esto. Y yo firmé convenios con la Fiscalía, entonces soy la única organización del país que puede rescatar cuerpos hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Entonces me dicen, cuando te mueras, ¿quién va a hacer esta chamba tan importante, no? Yo les decía, pues esto va a quedar en la ley. Esto tiene que quedar en la Constitución Política Mexicana, porque yo el día que me muera no es necesario que esté yo, ¿no? Entonces ya se logró en la Ciudad de México, ya no necesito estar yo para rescatar el cuerpo, ya puede cualquier familia social de la víctima directa ir a pedir y rescatar estos cuerpos. Sin embargo, todavía hay personas que me buscan precisamente porque no tienen o los recursos, así sean las familias sociales, o no tienen los recursos, y pues yo ya con mis convenios logro darles esta cristiana sepultura. Y bueno, pues también hemos trabajado a lo largo de todo el país, precisamente en donde hemos hecho intervención en las universidades, preparatorias, secundarias, empresas, instituciones, gobiernos, inclusive partidos políticos, ¿no? Donde hemos sensibilizado, capacitado, creando protocolos de atención y de actuación para la diversidad sexual y saber cómo atender o cómo dirigirte a una diversidad. Hemos impulsado también la ley de la no discriminación, que se generó desde el 2002, ¿no? Que también ya es una ley a nivel nacional y ayuda también al impacto de la violencia, ¿no? Sin embargo, vamos a seguir trabajando para políticas públicas porque todavía faltan 5 estados de la República para reconocer la identidad de género y esto sea una realidad en todo el país, precisamente Querétaro, ¿no? ¿No? Entonces, estamos trabajando en ello, faltaban 7, ahorita ya logramos 2 en lo largo que fue mi propósito este año. Ahorita ya metimos la política pública en estos 5 estados que faltan y con ello vamos a empezar con una agenda de trabajo interinstitucional en donde voy a llegar con el gobernador, con el secretario de gobierno, ¿no? Con el secretario de registro civil, con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Precisamente para llegar en acuerdos, ¿no? Inclusive con el Congreso Estatal, para llegar al acuerdo del cambio de identidad. Y también ya viene la presión social, ¿no? Que ya también mandamos a hacer el mapa en donde faltan estos 5 estados y empezar a hacer la presión social, ¿no? Y bueno, pues hemos trabajado muy duro desde Casa de las Muñecas. Yo me acuerdo que cuando mataron a Paola yo le prometí que no iba a descansar hasta que existiera justicia y hasta modificar el sistema. Hoy no sé si lo estoy modificando. Lo que sí sé es que todos los días de mi vida me levanto con la convicción de que todas las personas que me escuchan al menos una cambie su forma de pensar y no vuelvan a discriminar a ninguna mujer trans en ningún sentido, en ningún contexto. Y también pues decirles que desde mi activismo, a pesar de que he sufrido mucho, hoy le agradezco a Dios y a la vida y al universo que me hayan permitido vivir todo lo que viví, porque gracias a ello hoy soy la mujer que soy. Hoy soy esa mujer que no le importa quién eres, a qué te dedicas, mientras necesites ayuda yo voy a estar ahí. Ayer venía en la carretera y yo soy de las personas, mi hobby, ¿no? Independientemente de mi activismo y todo lo que yo hago, yo tengo un hobby, ¿no? Algo que me apasiona y que lo hago desde hace muchos años es rescatar a perros. Y me encontré un perrito atropellado en la carretera. No lo pude dejar, ¿no? Me lo traje todo el viaje. En la noche lo fui a pasar al albergue. Ahorita en la mañana ya lo llevaron al médico. Espero que se recupere, pero también acabamos de donar un terreno en Chalco para que se haga un albergue para perritos, ¿no? Entonces, esto es independientemente de mi activismo, pero es algo que me apasiona y que quiero yo mucho a los perrijos, porque a mí mis 3 perrijos fueron los que me salvaron.
desde que mataron a Paola, han sido mi compañía, mi respaldo, mi refugio, ¿no? Con quien lloro, llego y me siento desesperado a los abrazos y se me olvida todo lo del mundo, ¿no? Y entonces sé que me dan mucha paz, pues por ello lo hago, ¿no? Y espero que este perrito se aliviane, ¿no? Y que estoy segura que con mucho amor y mucho cariño lo va a lograr. Y así hemos rescatado opcional con la casa, digo, se sigue trabajando porque encontramos que es terapéutico para las chicas que viven estos procesos de violencia y de abandono. Ahorita en la casa hogar tenemos 10 perrijos que estos días ayudan a la contención de las chicas, pero ya son demasiados, entonces por eso se piensa en otro albergue, ¿no? Y en donde les demos esta apertura de una segunda oportunidad y que puedan tener pues una familia que les dé amor y mucho cariño. Y bueno, ya para terminar, pues les voy a decir que siempre va a valer la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones, y todo, absolutamente todo lo que imaginemos en esta vida es real, si sus corazones así lo desean, y por ello, hoy mi mayor venganza va a ser que todas, todes y todos seamos felices. Muchas gracias.